Rosa María Cano Melgoza es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con la maestría en Derecho Fiscal por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Guanajuato. Tiene estudios de posgrado en la especialización de Notario Público por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, una especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y la especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Se ha desempeñado como directora jurídica del Instituto Nacional Electoral, magistrada adscrita a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, coordinadora general jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, directora general de Apoyo Parlamentario, juez civil en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Es profesora en la Maestría de Derecho Constitucional de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. El tema a desarrollar por la maestra Rosa María Cano Melgoza es sanciones por faltas de particulares. El día de hoy vamos a abordar el tema relativo a las sanciones a particulares. Este es un tema novedoso que se introduce en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y iré abordando el tema a través de preguntas y respuestas para que fuese un tanto más didáctico para el auditorio. Así, en primer término, lo primero que tenemos que tener en mente es ¿cuándo pueden ser sujetos de responsabilidades administrativas los particulares? Bueno, en este caso, la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos incluye como sujetos de responsabilidad a los particulares cuando se encuentren vinculados con la comisión de una falta grave. Este es el primer presupuesto. A partir de ahí, la siguiente pregunta que nos tendríamos que responder es, ¿las personas físicas y morales pueden ser su objeto de responsabilidad administrativa? La respuesta es sí. En la fracción 17ª del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas nos señala que los particulares podrán ser sujetos de esta responsabilidad y enuncia tanto a las personas físicas como a las personas morales privadas que estén vinculadas con faltas administrativas graves. Entonces, esta es una introducción que se hace con la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ya no solamente tenemos como sujetos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos, sino que ahora también introducimos a los particulares y en este caso a las personas físicas y a las personas morales. El siguiente punto que tendríamos que reflexionar es la responsabilidad de los particulares se encuentra vinculada a la responsabilidad de los servidores públicos. La ley establece que el fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas de particulares es independiente de la participación de un servidor público. De tal manera que tenemos una responsabilidad autónoma e independiente para fijar la responsabilidad a los particulares. No es necesario que primero se tenga que determinar la responsabilidad del servidor público y en consecuencia la coparticipación del servidor público, de la persona física o moral. Tenemos una independencia o una responsabilidad independiente. El siguiente tema o la siguiente reflexión que quiero poner sobre la mesa es ¿qué principios deben de aplicarse a la responsabilidad administrativa de los particulares? Pues como estamos en presencia de el derecho administrativo sancionador, pues los principios aplicables son los precisamente los del derecho administrativo sancionador. En este tenor tenemos la reserva de ley, que implica que solamente las
figuras que se encuentren estipuladas en la ley serán las que indiquen los actos que nos llevan a una conducta infractora y su correspondiente sanción. El principio de tipicidad es que también las conductas descritas en la propia ley son las que dan lugar a la responsabilidad de los particulares. Luego tenemos la culpabilidad. En este sentido tenemos que moderar o modular el principio de culpabilidad y no aplicarlo de manera tal cual como se aplica en la materia penal, puesto que la responsabilidad administrativa siempre nos lleva a tener como punto de guía el bien jurídico tutelado, una buena administración, el efecto que se puede causar con la conducta y en consecuencia eso nos hace modular o tener que pensar de manera diferente la culpabilidad. El principio de proporcionalidad, en este supuesto tenemos obviamente que la sanción que se diseña por el legislador, así como ya en su momento de aplicación, debe de ser racional, debe de ser proporcional, debe de ni ser una sanción que sea excesiva y que en consecuencia el juzgador pocas veces la aplique, o que sea de tal magnitud mínima que sea irrisoria, que no conlleve la finalidad de ser inhibitoria de la conducta. Y la prescripción en el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se establece el plazo de 7 años para la prescripción de este tipo de conductas. Y obviamente también tenemos el principio de debido proceso, que implica que toda conducta o toda sanción que se tenga que imponer a un particular, pues se tendrá que seguir el procedimiento correspondiente. Esos serían como los principios básicos a los que tendríamos que sujetar la responsabilidad del servidor, de los particulares, y que son los mismos que aplican para el procedimiento administrativo sancionador. El siguiente punto sería: ¿cuáles son las conductas que constituyen faltas administrativas de los particulares? ¿De qué conductas estamos hablando? Bueno, viene un catálogo en la Ley de Responsabilidades. Este catálogo de conductas describen la conducta, describen las acciones u omisiones que tendría que llevar a cabo el particular para encuadrar en la figura. La ley nos define qué es el soborno, qué es la participación ilícita, cuál es el tráfico de influencias, el uso de información falsa, la obstrucción a las facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida de de ex servidores públicos y faltas de particulares en situación especial. Me voy a detener exclusivamente en este último porque creo que es de una relevancia importante. Las faltas de particulares en situación especial se refiere a aquellos supuestos en los que los integrantes, los candidatos para un puesto de elección popular, sus equipos de campaña o los equipos de transición en el proceso de que ya han sido electos a que toman posesión del cargo, si en algún momento prometen algún beneficio o alguna ganancia diferida para obtener un beneficio, en este supuesto se están colocando en una situación de falta y la ley prevé que estas conductas serán sancionadas. Porque una de las cosas que se pretenden con esta ley, pues es evitar que existan como vacíos legales en los que se colocaban ciertas personas que no se les podía imputar una responsabilidad porque no tenían la calidad de servidor público, porque no tenían
esa característica, pero sin embargo sí tenían una gran influencia en la conducta indebida. Entonces, este tipo de personas, por ejemplo, los integrantes, los miembros de un equipo de transición, etcétera, esos son sujetos o particulares que se van a colocar en una situación especial. Bueno, el siguiente punto, la siguiente pregunta que nos vamos a responder es: ¿cuál es la autoridad competente para investigar los actos realizados por los particulares? En principio, la ley no señala específicamente la autoridad investigadora para este tipo de conductas, pero haciendo una interpretación, sí, el artículo 12 de la ley determina la competencia de la Auditoría Superior y de las entidades de fiscalización de las entidades federativas para investigar y substanciar procedimientos de faltas administrativas graves, pues en consecuencia debemos interpretar que también le compete la investigación de este tipo de faltas. ¿Qué autoridad califica la falta? La autoridad investigadora, en este caso sería la Auditoría Superior o los entes de fiscalización de las entidades locales, de las entidades de los estados, las que califican la falta. Esta calificación de la falta tiene como peculiar situación que se deberá formular un informe de presunta responsabilidad una vez que se califique. Posteriormente tenemos cuál es el procedimiento para determinar la responsabilidad e imponer sanciones a los particulares. Tenemos un procedimiento de responsabilidades administrativas. La autoridad sustanciadora será la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de los estados, y la autoridad resolutora será el Tribunal de Justicia Administrativa o los tribunales locales. ¿Qué sanciones se pueden imponer a particulares? Bueno, tratándose de personas físicas tenemos un gran catálogo, tenemos sanciones económicas, tenemos inhabilitación temporal y tenemos indemnización por los daños causados o daños y perjuicios causados. Y luego tenemos que, tratándose de personas morales, la sanción económica, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones o en contrataciones de la administración pública, la suspensión de actividades por un periodo que no podrá ser menor a 3 meses, o sea, el que no puedan realizar su objeto social, la disolución de una sociedad o de una persona moral. También es un tipo de sanción, y también conlleva la indemnización por los daños y perjuicios. Entonces tenemos dos tipos de catálogos para las personas físicas, para las personas morales. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la individualización de las sanciones? Bueno, en este sentido, lo primero que tendríamos que realizar pues es que, como ya señalé, los principios aplicables son los principios del derecho administrativo sancionador, que ya he referido en momentos anteriores, y los elementos a considerar en la individualización de la sanción. ¿Qué elementos vamos a considerar en la individualización de la sanción? Bueno, básicamente vamos a considerar los elementos objetivos de la conducta y los elementos subjetivos de la conducta. Es pertinente hacer esta diferencia entre dos tipos de elementos. ¿Por qué? Porque el tener en primer término el tipo de infracción que se cometió, como los elementos objetivos que tendríamos que considerar, además el bien jurídico tutelado, la forma de determinar las conductas internas o externas que se llevaron a cabo,
nos da como el delimitar la conducta de manera objetiva. Y los elementos subjetivos que vamos a considerar pues ya son relativos o específicamente a la persona física o moral que se esté en ese momento sancionando. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener como referencia, y no me voy a detener más en la individualización de las sanciones de las personas físicas, me voy a detener más en la individualización de las sanciones de las personas morales, porque no tenemos una como tradición en el tema. Podríamos tener como referencia lo que han estado haciendo otras autoridades, pero a los tribunales les tocará hacer la doctrina, la jurisprudencia de cómo vamos a llevar a cabo la determinación de las, primero de la responsabilidad de las personas morales y cómo vamos a individualizar las sanciones y en su caso llegar a sanciones que impliquen la disolución de la persona moral. En primer término, las personas morales serán sancionadas cuando sus actos estén vinculados con faltas administrativas graves que sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral. Aquí estamos en presencia de la teoría de la representación, o sea, nuestro legislador se fue con el tema de, las personas que actúen a nombre de, que representen los intereses de la persona moral y cometan alguna falta, a través de ellos o por la conducta realizada por ellos, se podrá sancionar a la persona moral. Sin embargo, tiene una parte del artículo que yo creo que es importante que en la medida que esto se vaya discutiendo y poniendo a debate, se irá determinando su alcance. Y básicamente es la finalidad de la actuación, es que pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral. O sea, se tiene que haber una vinculación entre la actuación de estas personas y la finalidad de la actuación de estas personas para poder fincar la responsabilidad. Creo que esto es un tema que dará mucho de qué en las discusiones que se vayan a llevar a cabo o ya en la implementación de la reforma por los tribunales. Las personas morales también tienen otra circunstancia específica. Básicamente, las personas morales se tendrá que determinar al momento de la responsabilidad que sean sujetos, se tendrá que valorar si han implementado políticas de integridad. Las políticas de integridad vienen establecidas en la propia ley y tienen como finalidad establecer cuáles las atribuciones que competen o las manuales de procedimientos que competen a cada uno de los que integran esa empresa, así como mecanismos para la hora de contratar personas, se vea su perfil y que sea personas que no tengan un perfil que pueda llevarlos a cometer infracciones de este tipo administrativas, etcétera. O sea, es como un blindaje previo que las empresas tendrán que tener para efecto de no cometer o que las personas que pertenecen a las mismas no cometan este tipo de infracciones. Ahora, esta valoración, ¿qué implica? Implica que va a haber una atenuante si las tienen, implica que podría ser una eximiente de responsabilidad, lo cual no creo porque se tendría que haber establecido de manera clara en la ley en esos términos,
o bien, si no las tienen, podría ser una agravante. En este caso, no hay una determinación clara en la ley, no hay una especificidad de qué se refiere con valorar que tengan este tipo de políticas. Entonces, una de las cosas que tiene que tener especial atención cuando se sancione a una persona moral, pues es si implementó este tipo de políticas y ver las repercusiones o cómo repercutiría esto en su responsabilidad. Pero otro de los temas también con las personas morales que tenemos, pues básicamente lleva también cuando estamos con el atenuante o se puede tener un atenuante cuando se confiesa la participación en una infracción. Esta confesión, que obviamente se tiene que hacer con una serie de requisitos y características que vienen en la ley, primero tiene que ser veraz lo que se esté confesando, tiene que realizarse ya sea ante la autoridad investigadora o ante la autoridad substanciadora, tiene que hacerse de manera previa a que se haya iniciado cualquier procedimiento, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de requisitos. Estos requisitos de la confesión nos llevan a que esa persona pueda ser sujeto de un beneficio, y el beneficio es una reducción en la pena. Entonces, ya individualizamos, ya sabemos cuánto le vamos a poner y a partir de ahí tenemos que hacer la reducción de la sanción. Una vez que se ha llevado todo el proceso de individualización, procede el beneficio por la confesión. Algunas de estas figuras también son aplicables, obviamente, los elementos que he dado de la individualización, etcétera, para los particulares, para las personas físicas y también para, en su caso, los servidores públicos, porque la ley no distingue. Yo me he querido abocar porque el tema que tratamos el día de hoy es precisamente las sanciones a los particulares. Y estos serían como los temas más relevantes que podemos mencionar sobre este tipo de responsabilidad. Con esto concluiríamos el tema sobre la responsabilidad de los particulares, la responsabilidad administrativa. Muchas gracias por su atención.